Saludos a todos. En esta ocasión vamos a tratar el tema del diseño y la construcción de estructuras de concreto. Primero abordaremos el tema del diseño de estructuras según el título A y las particularidades que se presentan y que se deben tener en cuenta según el material que se va a implementar, que en este caso es el concreto, que son cuestiones como el diseño de la mezcla de concreto, entre otras cosas. En un segundo video se abordará el tema de la construcción de las estructuras de concreto, pues este tipo de material presenta unas dificultades que se deben tener en cuenta, por lo que se tiene que abordar para poder esclarecer las dudas existentes al respecto, pues este tipo de material es el más empleado en el sector de la construcción en Colombia. Entonces, lo primero que se va a hablar es de unas generalidades existentes alrededor de las estructuras de concreto. Entonces, el diseño de estructuras en concreto, independiente del sistema estructural en el que se esté trabajando la construcción, se regulan en la NSR 10 en los títulos A y C. El título A regula las generalidades del diseño sismorresistente y el título C regula el diseño y la construcción de estructuras de concreto. Ahora, dos sistemas estructurales construidos en concreto son regulados de forma especial, pues constituyen uno de los sistemas más empleados en la construcción de edificaciones en Colombia, que son los de mampostería estructural, por lo cual estos sistemas estructurales en concreto se regulan en el título D y en el título E, en las secciones E1 a la E5, se regulan las construcciones de concreto que pueden ser diseñadas tanto por arquitectos como por ingenieros, que son viviendas de uno y dos pisos de uso exclusivamente residencial, teniendo claramente las limitaciones de acuerdo a la zona de vulnerabilidad sísmica y el sistema estructural empleado. Lo primero que se va a abordar de nuevo es el diseño empleando el título A, por lo que se van a repetir algunas cuestiones que ya se hayan visto en clase presencial con el fin de tenerlas frescas para poder abordar el tema de la construcción con concreto. Para el diseño de estructuras, no solo de concreto, sino en general, se tienen unos pasos que son de obligatorio cumplimiento, tanto para el diseño como para la presentación y aprobación en organismos públicos certificados, para la revisión y aprobación de los diseños, tanto arquitectónicos como estructurales. Estos pasos constituyen unas generalidades que se deben tener en cuenta, los cuales se aterrizan de acuerdo al sistema estructural y al material que se está manejando en la edificación. Si bien tienen similitudes los diseños en la parte del concreto y otros materiales, es importante tener presente los pasos similares, pues estos están establecidos por norma y son los que ayudan a realizar un buen diseño. Esto solamente constituye una revisión general de lo que deben hacer los diseñadores, pues en realidad esto constituye un papel netamente del ingeniero estructural. Entonces vamos a proceder a hablar del proceso de diseño según la NSR 10. La NSR 10 regula el diseño de estructuras nuevas y el diseño de remodelaciones y reestructuraciones de edificaciones antiguas en el título A, la cual rige los siguientes tipos de diseño: estudio de suelos en su parte general, diseños arquitectónicos en la parte de consideración de grupos de uso y configuración estructural, el diseño estructural, el diseño de cimentaciones de forma general y el diseño de elementos no estructurales. La NSR 10 no rige diseños de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, de telecomunicaciones, entre otros, pero deben tenerse en cuenta en el momento de realizar el diseño de una edificación, pues estos muchas veces llegan a modificar el diseño arquitectónico y por lo tanto también el diseño de elementos estructurales y no estructurales presentes en una edificación. El procedimiento de diseño se rige en la sección A1.3 titulada Procedimiento de diseño y construcción de edificaciones de acuerdo con el reglamento, en este caso de la NSR 10. Entonces, lo primero que se debe tener en cuenta son los estudios geotécnicos y de suelos que se deben practicar antes de realizar el diseño de una cimentación.
Lo segundo que debe tenerse en cuenta es el diseño arquitectónico, el cual en la NSR 10 está regulado por los títulos A2, el cual regula los grupos de uso, los elementos no estructurales y el grado de desempeño de estos elementos en el título A9 y otras disposiciones que se encuentran en el título J y K. Es de recalcar que las edificaciones siempre deben cumplir los criterios de diseño de los títulos J y K, siempre y cuando la norma haga una excepción. El siguiente paso que se debe tener en cuenta es el diseño estructural, el cual debe ser realizado por un ingeniero civil, el cual tenga las condiciones dictaminadas por la ley, es decir, que sea un ingeniero civil con 5 años de experiencia o sea un ingeniero civil con algún posgrado en estructuras. El ingeniero civil a su vez debe seguir unas pautas, las cuales van a determinar la dirección del diseño estructural, tanto en estructuras nuevas como en estructuras antiguas dispuestas para la remodelación. A continuación se van a describir de manera breve los pasos para realizar el diseño estructural. Estos pasos están regulados por la tabla A131 y constituyen un procedimiento de diseño, es decir, son pasos que no pueden ser saltados. Entonces, el primer paso que se debe seguir para el diseño estructural para edificaciones nuevas y antiguas es el predimensionamiento estructural, en el que se definen de manera inicial solicitudes de las estructuras, efectos sísmicos y efectos de otras cargas sobre la estructura. Como las dimensiones iniciales las dan otros profesionales, entonces se debe tener coordinación con otras especialidades como la arquitectura para poder definir de manera inicial la estructura. El segundo paso es definir las cargas que van a soportar la estructura. Estas se definen de acuerdo al título B y clasifica las solicitudes que tiene la estructura en cargas muertas, tanto las generadas por el peso del sistema estructural como las ocasionadas por el uso de acabados, vivas las cuales se derivan del uso de la estructura, las de viento en el caso de ser necesario, presiones del suelo y la determinación de la masa estructural, la cual es importante para definir el efecto sísmico en la estructura. En el tercer paso se hace uso de la zonificación sísmica de Colombia para determinar el nivel de amenaza sísmica del lugar en donde se va a construir la edificación. De acuerdo a estos valores se determinan unos coeficientes que son necesarios en el momento de realizar el diseño de una estructura por parte del diseñador estructural. En la norma existe un mapa de zonificación sísmicas y unas tablas para cada municipio del país en donde se clasifican las ciudades de acuerdo al nivel de vulnerabilidad sísmica. Como podemos observar, el mapa, la mayor parte del territorio nacional está en zona baja, pero la población en el país está concentrada en zonas en las que se tienen niveles de vulnerabilidad sísmica media y alta, que son la zona andina, pacífica y parte de la costa atlántica, por lo que se hace importante el hecho de tener un diseño sismo resistente, sobre todo para las edificaciones localizadas en zonas con vulnerabilidad sísmica media y alta. El paso 4 consiste en determinar los movimientos sísmicos que se van a tener, probablemente en el uso de la edificación. Estos movimientos dependen de la importancia de la edificación, que depende directamente del grupo de uso en el que esté clasificada la estructura, las características que vaya a tener el suelo en el que construyamos la edificación y las características sísmicas definidas en el paso anterior. El comportamiento de la estructura de manera general y con los elementos anteriores se describe a través de una gráfica denominada un espectro de diseño. El paso 5 consiste en la escogencia y clasificación del sistema estructural que se va a emplear, el material a emplear en la construcción de la edificación,
de cómo se van a distribuir los elementos estructurales y cómo se va a clasificar su desempeño de acuerdo al grado de disipación de energía. Asimismo, se determina la configuración final de la estructura para poder establecer irregularidades en planta y en altura con el fin de aterrizar el diseño y hacer modificaciones necesarias y suposiciones adicionales. Un concepto muy importante que debemos tener en cuenta es qué es la capacidad de disipación de energía, el cual es un término ampliamente empleado en la NSR 10 y el cual deben entender tanto ingenieros como arquitectos con el fin de aterrizar las ideas y comprender mejor la norma. Entonces, la capacidad de disipación de energía en últimas, consiste en la capacidad que tiene una estructura de deformarse sin perder de manera significativa su resistencia. Entonces, entre mayor sea su capacidad, mejor se desempeña a la hora de recibir las solicitudes de un sismo. El grado de desempeño se clasifica así, en mínimo, moderado y especial. En la capacidad de disipación mínima de energía, las estructuras no pueden deformarse mucho sin que esto signifique la pérdida significativa de resistencia e incluso la falla. A medida que vamos dándole a la estructura la propiedad de deformarse mucho sin que pierda su resistencia, incrementando su ductilidad, la estructura posiblemente resistirá mejor las cargas sísmicas. Esto pasa en los casos de disipación moderada y especial de energía. En estos, la estructura se puede deformar mucho más que en el caso de la capacidad mínima sin llegar al colapso. En el caso del concreto reforzado, que es el que nos compete, el incremento de su ductilidad se ve reflejado en el aumento de su refuerzo acortante. Ahora, de acuerdo a la zona de amenaza sísmica en la que se ubique la edificación, podemos usar determinado sistema de disipación de energía para la edificación. Así, en la zona de amenaza sísmica baja admite cualquier tipo de sistema de disipación sísmica, mientras que en las zonas de amenaza sísmica alta solamente se admiten especiales, por lo que en esta zona los elementos serán más reforzados que en otras zonas del país. El sexto paso consiste en definir el análisis sísmico de acuerdo con la configuración estructural de la edificación, es decir, de sus irregularidades en planta y altura, características del suelo, entre otros factores. Con todos los pasos anteriores se determinan unas fuerzas sísmicas las cuales van a afectar a la estructura y consisten en el séptimo paso que define la norma. En el octavo paso y junto con el séptimo se lleva a cabo el modelo matemático que constituye el análisis sísmico de la estructura, el cual debe ajustarse a los requerimientos anteriormente definidos por el diseñador estructural. Asimismo, se determinan los desplazamientos máximos que sufre la estructura al aplicárseles los movimientos sísmicos de diseño y las fuerzas internas que sufren los elementos estructurales. Y en el paso 9 cedimientos entre piso para definir cumplimiento de NSR 10 en cuanto a derivas permitidas de acuerdo a la norma. Se comprueban que todos los cálculos realizados con anterioridad estén dentro de los mínimos permitidos por la norma. Si esto no se cumple, se rediseña la estructura y se repiten los pasos 8, 9 y 10 hasta que dé cumplimiento cabal a la norma. En este paso se hace la comprobación de los elementos estructurales con respecto a la resistencia que tienen de las fuerzas sísmicas. Entonces, en este caso se tienen en cuenta el sistema de resistencia física que tenga la edificación, o sea, el sistema estructural, otros elementos como el grado de disipación de energía en la estructura y algunos requisitos de diseño que deben ser tenidos en cuenta en el momento de evaluar la resistencia sísmica de la edificación. Ya teniéndose el cumplimiento de la norma con el diseño anteriormente descrito, se procede a realizar informes, planos y detalles estructurales y definiendo de manera definitiva el tipo de estructura, el concreto y el refuerzo a emplear.
Recuérdese que se diseña para la situación más favorable que se tiene de acuerdo a la combinación de cargas más catastrófica para la estructura, es decir, la de mayor magnitud y la que genere más daño en la estructura. Después de hacer todos estos pasos para el diseño de la estructura, se proceden a realizar otros pasos como el diseño sísmico de los elementos no estructurales. La parte del diseño de elementos no estructurales la abordaremos más adelante. Ahora, teniendo en cuenta los pasos que vimos para el diseño estructural, ahora se van a detallar las particularidades que se deben tener en cuenta en el momento de diseñar una estructura de concreto. En el diseño de estructuras de concreto hay que tener en cuenta que se deben hacer unas especificaciones que ayudan a que el concreto recomendado y acordado entre el ingeniero estructural y el arquitecto sea tanto el deseado para cumplir unas funciones arquitectónicas como para desempeñarse estructuralmente de una forma óptima. Para esto hay que tener en cuenta unos elementos fundamentales, los cuales vamos a definir a continuación. Lo primero que debe tenerse en cuenta es el diseño de la mezcla de concreto, es decir, las especificaciones del material que se van a emplear en obra. Para esto se deben tener en cuenta el tipo de áridos a emplear, si son de río o de cantera, el origen de los áridos, es decir, de dónde proceden, el tipo de cemento que se va a manejar, de dónde van a tomar el agua que van a emplear para hacer la mezcla de concreto y los tipos de adiciones y aditivos que se van a emplear. Cuando ya tenemos conocimiento de lo anterior, entonces podemos emplear dos vías para realizar el diseño del concreto. La primera es contratar una firma encargada de diseño de mezclas de concreto con el fin de cargar el diseño de la mezcla. Y lo segundo es contratar a un ingeniero estructural para que realice el diseño de mezcla de concreto. Las mezclas deben solicitarse en lo posible con dosificación por peso, pues la dosificación por volumen permite variaciones en el peso y por tanto variaciones en las mezclas. A la empresa encargada del diseño de mezcla debemos entregar una muestra de todos los materiales que se van a emplear con el fin de que ellos realicen la mezcla de acuerdo a los materiales que se van a usar. Este es un ejemplo de caracterización de agregados en los cuales nos clasifican el tipo de agregado fino que se está proponiendo para la obra. Para este caso se constituye una arena en donde definen su procedencia y su uso. Este material es dado por los constructores y debe ser caracterizado para poder establecer el diseño de mezcla del concreto. Estas son las normas a manejar en la caracterización de los agregados. Acá vemos una caracterización de una mezcla de concreto. En ella se definen las proporciones en masa y volumen en cuñetes con el fin de dosificar el concreto en obra de acuerdo a la resistencia de 21 megapascales y con los agregados anteriormente caracterizados. Es mejor manejar el concreto en obra en masa que en volumen, pues en ocasiones el volumen varía, siendo mayor volumen y menor peso, por lo que se alteraría la mezcla de concreto. Otro elemento a tener en cuenta es el tipo de refuerzo que se va a emplear en la estructura, el cual debe ser corrugado para el refuerzo longitudinal y puede ser liso para el caso de estribos, espirales y por temperatura. No se permiten aceros corrugados fabricados bajo otra norma y aceros trabajados en frío o trefilados. Los diámetros de refuerzo empleados se pueden trabajar en dos sistemas, en milímetros o en octavos de pulgada. Es preferible trabajar un solo tipo de nomenclatura con el fin de no incurrir en errores que puedan tenerse en la obra. En esta tabla vemos la nomenclatura en milímetros. Y en esta tenemos los que se clasifican en octavos de pulgada. Para entender esto vamos a tomar, por ejemplo, el número 2. Esto indica que son 2 octavos de pulgada, es decir, un cuarto de pulgada, o 2 sobre 8. El número 3 indica que son 3 octavos de pulgada, es decir, 3 sobre 8 de pulgadas. El agua empleada debe ser limpia
sin restos de material orgánico como tierra, no puede ser agua de lluvia ni contaminada por restos de minería, plantas nucleares o agua residual producto de la limpieza de procesos químicos. Otras recomendaciones son concernientes a los aditivos. Los aditivos deben cumplir la norma C36 de la NSR10, en la cual nos especifican los tipos de aditivos que se pueden emplear en el diseño de la mezcla de concreto. Los aditivos que contengan cloruro de calcio o cloruros que no provengan de los componentes del aditivo no deben emplearse cuando se mezcla concreto con materiales como el acero de preesfuerzo y el aluminio.